La entregaron como castigo, por ser bastarda, virgen, y no tener a nadie que la defendiera. La empujaron a los brazos de un guerrero apache, temido por su cuerpo y temido por lo que escondía en el alma. Ella no pidió amor. Él no creía en él. Pero ese encuentro forzado encendió un fuego que ni la guerra, ni el pasado pudieron apagar. Año de 1857. Las montañas del norte de México se alzaban como gigantes dormidos, envueltas en un silencio de polvo y tiempo. Allí donde la tierra era roja y seca, donde el viento parecía arrastrar siglos en cada ráfaga, existía una hacienda alejada de todo, como si el mundo hubiese olvidado su existencia. Su nombre, el Encino Negro, no aparecía en ningún mapa, pero sus muros de adobe ocultaban más que ganado y maíz. Escondían una historia que cambiaría el destino de dos almas rotas. Luisa Fernanda Arreola nació allí, pero no como nacen las hijas de las casas grandes. Su madre había sido una sirvienta indígena, callada y dulce, que murió durante el parto sin haber pronunciado una sola queja. Y su padre, don Jacinto Arreola, el patrón, nunca la reconoció con el apellido completo frente a otros. Le dio techo, pan y silencio. Nunca amor. La madrastra, doña Gertrudis, una mujer seca como rama vieja, veía en Luisa un recordatorio constante del pecado de su esposo. Por eso, desde niña, fue recluida en una habitación apartada, sin ventanas, con una pequeña cruz de madera al pie de la cama y una Biblia ajada como única compañía. Mientras los hijos legítimos corrían por los campos, Luisa tejía en soledad, rezaba en voz baja y miraba el mundo por la rendija de una puerta que siempre estaba entrecerrada, pero nunca abierta. A los 14, su cuerpo comenzó a florecer, no con la exuberancia que escandaliza, sino con la suavidad que despierta ternura. Tenía una belleza silenciosa, piel de leche con un leve tono cobrizo, ojos grandes que parecían pedir permiso antes de mirar y labios que raras veces hablaban, pero cuando lo hacían, estremecían. Y fue justo esa combinación, pureza y sombra, dignidad y sumisión aparente, lo que hizo que su destino fuera sellado sin consultarla. Una tarde, mientras el sol sangraba sobre la sierra, Luisa escuchó una conversación desde el pasillo. Las voces de su padre y un hombre desconocido. Se hablaba de tierras, de ataques, de tratados de paz, y luego de algo más frío, más cortante. Te entrego a la muchacha. Es virgen, criada en rezo. No te dará problemas. La hija bastarda. No tiene otro uso. Luisa se quedó helada. Sus dedos dejaron caer la aguja con la que bordaba una servilleta que nunca sería usada. El hilo rojo se enredó en su falda como una advertencia. Esa noche no lloró. Se sentó frente a la cruz, la miró durante horas y por primera vez no rezó. No porque hubiera perdido la fe, sino porque entendía que Dios guardaba silencio ante ciertas injusticias y que tal vez, en lugar de suplicar, lo que debía hacer era resistir. Los días siguientes fueron un desfile de susurros y miradas evitadas. Doña Gertrudis no le habló, solo le dejó sobre la cama un vestido sencillo de lino blanco, unas sandalias gastadas y una caja de madera con un peine, un espejo agrietado y un frasco de aceite de romero, como si se preparara a una novia para un casamiento que no merecía altar. Pero Luisa se peinó. Con manos temblorosas, recogió su cabello en una trenza larga y firme, se lavó el rostro con agua fría, se puso el vestido y salió del cuarto sin bajar la cabeza. Nadie se despidió, nadie la abrazó. Solo el capataz la escoltó hasta una carreta cubierta por una manta vieja. Subió sin preguntar a dónde iba. Solo llevaba un pequeño bulto con una muda, su rosario y una carta que nunca entregaría, escrita por ella misma, como si al menos alguien, en algún lugar, supiera quién había sido. Durante el trayecto, no habló. Escuchaba el chirrido de las ruedas, el golpe de las piedras bajo los cascos de los caballos, el canto lejano de un coyote. El paisaje se abría ante ella como una herida seca, y aún así, algo dentro de su pecho se mantenía intacto, digno. Al caer la noche, la carreta se detuvo. La voz del capataz,
Fue la última que oyó antes del silencio total. «Espere aquí, él vendrá por usted». Y entonces lo vio. Entre la penumbra y el resplandor de una fogata lejana, apareció una silueta de piedra y sombra. Taúmari, el apache que su padre había mencionado, caminaba hacia ella con pasos firmes, alto con el torso desnudo, la piel curtida por el sol y los ojos negros como obsidiana. No traía armas visibles, pero su presencia era más afilada que cualquier cuchillo. Se acercó sin hablar. La miró de arriba a abajo, no con lujuria, sino con algo más primitivo, como si evaluara un caballo salvaje que no sabía si montaría o dejaría libre. Luisa no bajó la mirada, y en ese instante, breve como un parpadeo pero eterno como una decisión, algo se quebró en él, una grieta invisible, un presentimiento. Ella no era lo que esperaba, no era débil, no era dócil, no era una ofrenda, era otra cosa, y sin embargo, la tomó del brazo y la guió hacia la aldea, no con violencia pero tampoco con ternura, con una frialdad práctica, como quien cumple una obligación impuesta. Esa noche, ella durmió sola, en una choza de barro con techo de palma, sin cama, sin fuego, con solo una manta delgada y un silencio que parecía observarla. Afuera, el viento arrastraba cenizas de una historia que aún no comenzaba, y dentro de ella, una promesa muda empezaba a tomar forma. Puedo haber sido entregada, pero mi alma no será conquistada. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta Raíz para que esta comunidad que ama los romances eternos siga viva. Gracias a ti. El alba llegó como una promesa rota, sin colores, sin cantos, sin calor, solo una línea gris en el horizonte y un aire denso que no lograba despejar el silencio de la noche anterior. Luisa se despertó envuelta en la misma manta áspera, con el cuerpo entumecido y la garganta seca. Había dormido con los ojos abiertos, no por miedo, sino por una extraña necesidad de no perderse en nada, como si su vida, hasta ese momento, hubiera sido un preámbulo, y ahora comenzara el verdadero relato. Desde la entrada de la choza, vio a los primeros niños pasar corriendo, descalzos, cubiertos de polvo y risa. Luego mujeres trenzando el cabello unas a otras, ancianos afilando cuchillos de piedra, jóvenes levantando estructuras de madera. Nadie la miraba, nadie la saludaba, pero todos sabían quién era. La mujer blanca, la virgen entregada, la extraña, y entre ellos, como un tótem viviente, estaba él, Taúmari. No vestía camisa. Su torso era una escultura de cicatrices antiguas, de músculos tensos, de historia escrita en piel. Tenía los brazos cruzados mientras observaba el horizonte, con la expresión de quien ha sobrevivido más veces de las que ha vivido. Su cabello, negro y largo, estaba recogido con una tira de cuero, y sus ojos, esos ojos no pertenecían a nadie. Eran como dos espejos oscuros que devolvían a quien los miraba una versión más cruda de sí misma. Luisa lo miró en silencio, no por deseo, sino por curiosidad. ¿Qué había dentro de un hombre que parecía no necesitar nada? Él no se acercó, solo alzó levemente el mentón, reconociendo su presencia, como si dijera: «Sí, sé que estás aquí, pero no me importas». Y luego volvió la mirada al viento, como si buscara respuestas que ninguna mujer podría darle. Taúmari no era cruel por deporte, pero tampoco amable por costumbre. Había crecido entre guerras, entre huidas, entre muertos que nunca fueron llorados porque no había tiempo. Desde niño supo que la ternura era un lujo que no sobrevivía a la pólvora, y desde joven aprendió que el placer podía ser un arma de control. A las mujeres las tomaba con facilidad. Algunas lo buscaban, otras lo odiaban, pero todas, de alguna forma, se rendían. Porque su cuerpo hablaba un idioma que no necesitaba traducción, pero su alma, esa nadie la entendía, ni siquiera él. Había tenido decenas de amantes, en rancherías, pueblos, aldeas escondidas. Algunas lo recordaban con furia, otras con fantasía, pero ninguna con amor, porque él nunca se había quedado, nunca había prometido,
Nunca había mirado a los ojos después, y ahora tenía una esposa, una virgen blanca, criada entre Biblias y silencios, que caminaba como si cargara un altar en la espalda. Una mujer que no lo deseaba, que no lo temía, que no lo buscaba, y sin embargo lo descolocaba. Luisa no hablaba, solo lo observaba a la distancia. Le causaba rabia. ¿Qué se creía? ¿Una santa entre pecadores? ¿Una mártir? ¿Una mármol sin sangre? Pero cada vez que pasaba cerca de ella, algo extraño lo perturbaba. Su olor. No era perfume. Era jabón de romero, tela limpia, piel sin pretensiones, y sus manos, siempre ocupadas, siempre tranquilas, tejían sin prisa, como si supieran algo que él no. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas frías, Taúmari salió a cazar. No por hambre, por necesidad de huir, pero al alejarse, sintió algo nuevo, la preocupación. ¿Y si alguien la tocaba en su ausencia? ¿Y si ella escapaba? ¿Y si la perdía sin haberla tenido? Se detuvo. Volvió sobre sus pasos. No entró a la choza, solo se quedó afuera, apoyado contra la pared, escuchando su respiración suave desde dentro. Entonces entendió. No era deseo lo que lo ataba, era intriga. Era la sensación incómoda de saberse observado por alguien que no lo necesitaba para definirse. Era un espejo que no mentía. Y él, que había domado cuerpos, ahora tenía frente a sí una mujer que lo desafiaba sin hablar. Taúmari no conocía el amor. Lo había confundido muchas veces con piel, con gemidos, con dominio. Pero esa noche, por primera vez, sintió algo diferente. No fue calor en la entrepierna. Fue un vacío en el pecho, un vacío que no sabía si quería llenar o evitar a toda costa. La luna esa noche no se atrevió a brillar, como si supiera que lo que estaba por suceder no merecía testigos celestes. El cielo se cubrió de nubes espesas, y solo el murmullo del viento entre las ramas secas acompañaba la respiración contenida de una mujer que aún no sabía si su destino era prisión o prueba. Luisa Fernanda llevaba horas sentada en el rincón más alejado de la choza. No había llorado, no había orado. Solo mantenía el rosario entre los dedos como un ancla que ya no servía para pedir, sino para recordar quién era. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en la entrada de barro y palma, por donde, en cualquier momento, él entraría. No con violencia, quizá, pero sí con ese poder ancestral que los hombres creen tener sobre lo que les fue dado. Afuera, los pasos se oyeron antes de que la puerta se abriera. Lentos, firmes, como si cada huella en la tierra marcara una decisión. Taúmari entró sin anunciarse. Su sombra fue lo primero en ocupar la habitación, alargándose sobre las paredes como una amenaza suave. Llevaba el torso desnudo y una manta de piel sobre los hombros. Su mirada no era feroz, pero tampoco amable. Era la de un hombre acostumbrado a tomar, no a preguntar. La vio. Allí estaba ella, envuelta en silencio, con el cabello suelto como un río negro cayendo por la espalda, el vestido blanco algo arrugado, pero limpio, como si hubiese preparado su cuerpo sin rendir su alma. Y él se detuvo. Por un instante, solo uno, no supo qué hacer. ¿Por qué no se escondía? ¿Por qué no temblaba? ¿Por qué no le rogaba? Luisa lo miraba como si ya lo conociera. No su fama, no su cuerpo, sino lo que había detrás. Como si hubiera leído en sus ojos un dolor que él mismo aún no sabía nombrar. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó él, sin moverse. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. No respondió con palabras. No hizo falta. ¿Tienes miedo? Luisa lo miró, larga y serenamente, y luego con voz firme, baja, como un susurro que corta, dijo: «No, pero me duele estar aquí sin haberlo elegido». Taúmari apretó la mandíbula. Esa respuesta no era la que esperaba. Estaba acostumbrado a mujeres que se rendían o se rebelaban, pero ella estaba simplemente de pie, ni rendida ni en pie de guerra, solo digna. Se acercó 2 pasos. Ella no retrocedió. El silencio se volvió espeso.
No era el silencio de la espera ni de la amenaza. Era el silencio sagrado de dos almas que sabían que algo estaba por romperse. Taúmari levantó la mano lentamente y le apartó un mechón de cabello del rostro. La piel de Luisa se estremeció, no por deseo ni por asco, sino porque hacía años que nadie la tocaba sin obligación ni violencia. Pero él sintió el temblor y lo confundió. «No quiero forzarte», murmuró, «pero tampoco puedo pretender que esto es un juego». Luisa sostuvo su mirada y con una serenidad que desarmaba respondió: «No me toques hoy, no porque no puedas, sino porque no sabrías qué hacer con mi alma». Él dio un paso atrás, como si la hubiera golpeado sin querer. No entendía. Nadie lo había desarmado así. Nadie lo había dejado sin saber si era depredador o víctima de su propia historia. Y entonces, sin decir nada más, salió. Luisa se quedó sola, de pie, respirando lento. Sus piernas temblaban ahora, pero no se permitió caer. Había ganado algo esa noche. No poder, no respeto, sino control sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre su destino. Aferró el rosario, lo besó suavemente y cerró los ojos. Afuera, Taúmari caminaba por la aldea como un lobo herido, no por rechazo, sino por algo más profundo, la certeza de que esa mujer no era suya, ni del mundo, ni siquiera del dolor. Ella era su espejo, y él aún no sabía si podía mirarse en él sin romperse. Las mañanas en la aldea no eran suaves, eran de barro frío entre los dedos, de humo espeso colándose en los pulmones desde los fogones, de voces roncas saludando al día con más deber que entusiasmo. Pero para Luisa Fernanda, cada amanecer era una oportunidad de existir sin permiso, de respirar como si el aire le perteneciera por primera vez. No hablaba mucho, no era necesario, observaba, aprendía. En silencio fue descubriendo que el maíz no se muele con fuerza, sino con paciencia, que los niños no se ganan con palabras dulces, sino con gestos sinceros, que las mujeres no la miraban con odio, sino con el reflejo de una sospecha ancestral. ¿Y si esta blanca no es como las otras? Luisa respondía a todo con una especie de ternura reservada. Jamás alzaba la voz. Nunca mostraba orgullo, pero tampoco sumisión. Su dignidad era como un hilo invisible que sostenía su espalda erguida, su mirada serena, su andar firme. Dormía sola, comía sola, trabajaba sola, y aún así parecía más acompañada que muchas. Los niños fueron los primeros en acercarse. Una niña con trenzas desordenadas le llevó una mazorca. Un niño con barro en el rostro le pidió que le enseñara una canción, y ella cantó, bajito, una melodía que su madre le había enseñado, una que hablaba del río y del tiempo y de un amor que espera aunque nadie venga. La anciana de la aldea, una mujer casi sin dientes pero con los ojos más vivos que el fuego, la observaba desde su rincón. Decía poco, pero una tarde se acercó y le entregó un cuenco con té caliente. No dijo por qué, solo lo dejó en sus manos y se fue. Y Luisa lo entendió. No era aceptación aún, pero sí el primer hilo de algo parecido a respeto. Taúmari, en cambio, se mantenía distante. La miraba desde lejos, como si no supiera qué hacer con la presencia de una mujer que no pedía nada, no ofrecía nada, no necesitaba ser rescatada ni vencida. En sus noches de insomnio, la oía moverse suavemente dentro de la choza, acomodando las mantas, susurrando oraciones que no eran súplicas, sino recordatorios de que su alma seguía intacta. Una noche, el viento cambió. Una tormenta se acercaba, no de esas que anuncian su llegada con truenos grandiosos, sino de las que se cuelan sin pedir permiso, con un aire denso, húmedo, que acaricia la piel como una advertencia. El cielo se tornó gris, las hojas comenzaron a girar sobre sí mismas, y el polvo se levantó como si el pasado quisiera hacerse presente. Los techos de palma crujían, algunas chozas no resistirían. Luisa intentó reforzar la suya, pero no tenía fuerza ni clavos, solo sus manos finas y su determinación. Y entonces, él apareció.
Taúmari entró sin hablar, con el ceño fruncido, empapado de lluvia. Tomó 2 estacas, un trozo de cuerda, y comenzó a asegurar el techo. Ella se apartó, sin oponerse, sin agradecer. Solo lo observó, sabiendo que algo estaba cambiando. Cuando terminó, se quedó dentro, observándola. El viento golpeaba las paredes, la lluvia caía con rabia, y por primera vez estaban encerrados juntos, sola la manta, solo el silencio, solo 2 cuerpos respirando en compás desigual. Taúmari la miró. Ella no retrocedió. ¿Tienes frío?, preguntó él, como si esas 2 palabras fueran las únicas que se sabía en ese idioma nuevo que ella le obligaba a aprender. Ella asintió. No mintió. Él se quitó la manta de piel y la colocó sobre sus hombros. No la tocó, no la miró más. Solo se sentó a su lado, a una distancia prudente, como si su sola presencia pudiera romper algo sagrado si se acercaba demasiado. Durante horas no se dijeron nada, pero el silencio ya no era una pared, era un puente. La tormenta continuó hasta la madrugada, y cuando el viento por fin se detuvo y la lluvia cesó con la suavidad de un suspiro, Taúmari se levantó, se dirigió a la salida, pero antes de irse se detuvo, giró apenas el rostro. No la miró directo, pero su voz sonó diferente esta vez. Tienes la fuerza de quien no sabe cuánto puede resistir. Y se fue. Luisa se quedó sola, pero no vacía. Se envolvió mejor con la manta, cerró los ojos y por primera vez desde que llegó a ese lugar, sonrió, aunque fuera un gesto mínimo, apenas visible, apenas suyo. El viento había cambiado, y con él algo había empezado a germinar en el lugar más inesperado, el alma del que nunca quiso amar, y el corazón de la que había sido entregada como moneda, pero nunca como mujer. Esa mañana, el sol regresó tímido, como si temiera borrar las huellas que la tormenta había dejado en la tierra y en los corazones. Luisa despertó envuelta en la manta que él le había dejado, aún con el aroma leve a humo y cuero. No era un olor seductor, pero tampoco era indiferente. Era presencia, la de un hombre que no sabía cómo dar, pero había empezado a dejar de quitar. La aldea, después de la lluvia, tenía otro color. El barro brillaba, los techos escurrían gotas persistentes y la gente se movía como quien agradece haber resistido una prueba. Luisa salió, recogió hojas caídas, ayudó a recomponer la cerca de una vecina sin pedir nada a cambio. Las mujeres empezaban a mirarla de otra forma, no con cariño aún, pero sí con una leve curiosidad que ya no era hostil. Taúmari la observaba desde lejos, con el ceño fruncido, como si no entendiera por qué esa mujer seguía allí, firme, sin rendirse, sin huir. Él conocía bien el lenguaje del miedo, y en ella no lo encontraba, y eso lo desarmaba más que cualquier daga. Esa noche, el frío volvió, más agudo que antes, como si el invierno se hubiera adelantado en secreto. Luisa intentó encender el fuego de su choza, pero la leña húmeda no respondía. Luchaba con los pedazos de madera, soplando con paciencia, frotando las manos en silencio, hasta que oyó su voz, baja, firme, inevitable. No sabes hacerlo así. Ella no se giró de inmediato, sabía que era él. Lo reconocía por el sonido de sus pasos, por el peso de su silencio. Solo se incorporó despacio y dejó espacio para que él se acercara. Taúmari tomó la piedra, la golpeó con una calma entrenada, y en segundos el fuego surgió, pequeño al principio, luego crepitante, como si también hubiera estado esperando ese momento para renacer. Se quedaron ahí, frente a la llama, sin hablar, y fue entonces que ocurrió. No un acto de deseo, no un roce prohibido. Fue algo más sutil, más peligroso. Él la miró como un hombre mira algo que no comprende, pero necesita, y ella sostuvo la mirada no con altivez, sino con una dulzura que no se inclina, una dulzura que observa sin entregarse. «¿Por qué no me temes?», preguntó él, casi en un susurro. Luisa tardó en responder, y cuando lo hizo,
Su voz fue tan suave que pareció surgir del mismo fuego. Porque he visto hombres mucho más crueles, con palabras dulces y manos limpias. Taúmari la observó como si la viera por primera vez. Esa mujer que había sido entregada como un objeto, hablaba como si fuera libre, más libre que muchas que él había conocido, incluso dentro de su propio pueblo. Se acercó. Solo un paso. Ella no se movió. Sus ojos eran un ancla y su calma una frontera. ¿Crees que soy como ellos?, insistió él. Ella bajó la mirada por un instante, no por sumisión, sino por compasión. Luego lo miró de nuevo, con una firmeza que temblaba solo en las pestañas. No lo sé, pero te escondes igual. Fue como una bofetada suave, una verdad desnuda, y él por reflejo se inclinó hacia ella, no para besarla, no para tomarla, sino por un impulso que no sabía contener. Tocar, poseer, ganar. Pero cuando su mano rozó apenas el brazo de Luisa, ella se apartó, no con violencia, no con miedo, solo con una calma brutal que lo detuvo más que un grito. «No me toques, no así». Él frunció el ceño, confundido. «¿Por qué?», dijo con la voz tensa, como un niño al que le niegan un juguete. Y entonces ella dijo la frase que lo quebró, sin levantar la voz, sin dramatismo, solo con la verdad que arde sin dejar ceniza. «Tu cuerpo no me asusta, pero tu alma vacía, sí». Taúmari se quedó en silencio. El fuego crepitaba entre ambos, y por primera vez él sintió frío, no en la piel, sino en el pecho, como si todas las mujeres que lo habían deseado antes fueran sombras, y esa mujer que lo rechazaba fuera la única que realmente lo había visto. No dijo más, no suplicó, no discutió, solo se levantó, cruzó la puerta y desapareció en la noche. Luisa se quedó sentada frente al fuego. No lloró, no tembló. Simplemente respiró hondo, como quien sabe que ha cruzado una línea y ya no hay regreso. Esa noche él no durmió, ella tampoco, pero por primera vez en el corazón del guerrero apache, la llama no quemó, solo iluminó lo que siempre había estado oscuro. Los días que siguieron al rechazo no fueron fáciles para ninguno de los dos. La aldea siguió su curso, con sus ritmos de sol y tierra, pero algo había cambiado en el aire. Un silencio nuevo flotaba entre las chozas, como si la historia entre esa mujer blanca y el guerrero apache comenzara a esparcirse, gota a gota, entre los labios de los curiosos. Luisa, como siempre, no respondía a miradas ni a rumores. Se limitaba a hacer lo que sabía: cuidar, ayudar, escuchar. Una mañana curó la herida de un niño que se había cortado con un cuchillo de piedra. Esa misma tarde, trenzó el cabello de una niña con manos suaves y firmes. Y al anochecer, preparó un pan plano para una anciana enferma sin esperar que nadie se lo agradeciera. Pero fue justo esa creciente cercanía con la aldea lo que despertó una sombra dormida. Una sombra del pasado de Taúmari. Ella se llamaba Ayelén y su belleza era del tipo que lastima. Ojos rasgados, cintura fina, labios llenos de intención. Había sido amante del guerrero durante años, antes de que la política lo obligara a aceptar a la Virgen Blanca como esposa. Y aunque nunca se había vestido de esposa ni parido hijos de él, se sentía dueña de su piel y no pensaba ceder su lugar sin pelea. Cuando Ayelén volvió a la aldea tras meses fuera, bastó una sola mirada para que comprendiera que algo en Taúmari ya no era suyo. Lo encontró distante, callado, ajeno, y al ver a Luisa sentada bajo un mezquite, tejiendo una manta junto a otras mujeres, supo que la rival no era cualquiera. Esa noche, Ayelén entró sin anunciarse en la choza de Luisa. No traía armas, solo palabras afiladas como espinas secas. «Te ves muy cómoda aquí para alguien que fue traída como mula de intercambio», dijo con un tono seco, sin levantar la voz. Luisa alzó la mirada con calma. No respondió. Ayelén sonrió con desprecio. «No te confundas. Puedes ganarte a los niños, a las viejas, pero él nunca te amará. Tú no sabes lo que su cuerpo necesita, no sabes cómo grita por las noches, no sabes lo que yo sé». Luisa cerró los ojos por un momento.
Respiró profundo. No por miedo, no por rabia, sino porque había algo más triste en esas palabras que insultante, un dolor mal disfrazado de soberbia. «Entonces quédate con lo que sabes», respondió con dulzura firme. «Yo prefiero aprender lo que él aún no se ha atrevido a mostrarle a nadie». Ayelén no contestó. Se marchó, molesta no por la insolencia, sino por la paz con la que esa mujer hablaba, paz verdadera, de la que no se finge. Pero al día siguiente, cuando los susurros aumentaron y el juicio silencioso se hizo más punzante, Luisa sintió algo quebrarse dentro. No fue debilidad, fue agotamiento, cansancio de no pertenecer a ningún lugar, de ser vista siempre como una intrusa, como una muñeca sin alma o una amenaza velada. Al caer la tarde, empacó lo poco que tenía: la cruz de su madre, el rosario, un pedazo de tela bordado con su nombre. Salió de la choza sin hacer ruido. Caminó entre las sombras como si el viento la guiara. Quería irse, quería desaparecer, no porque se sintiera vencida, sino porque sabía que seguir allí sin sentido sería como morir lentamente. Pero antes de cruzar el límite de la aldea, una voz antigua y temblorosa la detuvo. «No vayas, niña. No así». Era la anciana que le había ofrecido té días atrás. Sentada sobre una piedra, con los ojos brillantes y los pies descalzos, como si llevara siglos esperando ese momento. Luisa se acercó, confusa, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. La anciana la miró como una abuela que reconoce la herida de su nieta sin que ésta diga una palabra. «Tú no sabes lo que él ha vivido», susurró. «Nadie lo sabe, solo yo». Y entonces, sin pedir permiso, le habló del pasado de Tahúmari, de algo que solo ella había escuchado una noche de fuego y tormenta. Cuando era apenas un niño, su padre lo llevó a un fuerte militar, buscando alianzas con los blancos. Allí, una mujer adulta, rica, blanca, vestida de terciopelo, lo atrajo con dulzura fingida. Lo aisló, lo tocó, lo marcó, le robó la inocencia y sembró en él una confusión que nunca se fue. Desde entonces, el sexo para él fue un campo de batalla, un arma, una defensa, una forma de evitar sentir. Cada mujer que tocó fue un intento de silenciar ese niño que aún gritaba por dentro. Luisa se llevó una mano al pecho. No dijo nada, solo cerró los ojos, y por primera vez desde que lo conoció, lloró por él, no de pena, no de amor romántico. Lloró por la injusticia, por la soledad, por el niño que nadie protegió. La anciana la tomó de la mano, la acarició con dedos frágiles como raíces secas y dijo con voz grave: «Él no necesita una mujer que lo posea, necesita una que se quede, aunque no sepa cómo sostenerla». Luisa asintió, no dijo adiós, no volvió atrás como quien se rinde, volvió como quien elige quedarse, con la certeza de que sanar no era su tarea, pero sí su presencia. Y esa noche, por primera vez, Tahúmari soñó con agua, agua limpia, y una voz que no decía nada, pero lo sostenía en la orilla. La noche cayó con un silencio espeso, como si el cielo no se atreviera a parpadear. No soplaba viento, no ladraban perros. Las brasas de la aldea ardían lentas, y cada choza parecía un corazón dormido. Solo una permanecía despierta, la de Tahúmari. Luisa estaba allí, sentada en el suelo, con las piernas recogidas y las manos entrelazadas sobre el regazo. No rezaba, no tejía, no pensaba, solo esperaba. Desde que había regresado, él no le había dicho una sola palabra, pero la miraba de otro modo, como si en su silencio ahora habitara un eco, como si su presencia le doliera y al mismo tiempo le diera paz. Esa noche él entró. No hizo ruido. Se sentó frente a ella, al otro lado del fuego, con las rodillas dobladas y la espalda tensa. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo el crepitar de las llamas llenaba el espacio entre ellos, pero no era un fuego como los demás. Era uno diferente, uno que no quemaba, uno que desnudaba. Y entonces, con la voz baja, casi como si hablara consigo mismo, Tahúmari rompió el muro. Tenía 12 años.
Luisa alzó los ojos suavemente. No lo interrumpió. Mi padre me llevó a un fuerte militar. Me usaban como intérprete. Yo hablaba lo justo, lo necesario. No entendía aún muchas palabras, pero entendía gestos, miradas, intenciones. Hizo una pausa. Se frotó las manos. El fuego proyectaba sombras sobre su rostro endurecido, pero en sus ojos había un niño pidiendo permiso para salir. Ella era blanca, rica. Usaba un vestido azul con botones dorados y olía a flores marchitas. Me ofrecía frutas, me decía que era lindo, que tenía ojos salvajes, y eso la excitaba. Tragó saliva, apretó los puños. Una tarde me pidió que la ayudara con algo en su habitación. Yo fui. No sabía, no imaginaba. Cerró la puerta, sonrió, me besó sin avisar, me tocó, me usó. Y cuando todo terminó, me dijo que no dijera nada, que yo había sido afortunado. Luisa no parpadeó, sus manos temblaban apenas, pero no habló. No era el momento de consolar, era el momento de escuchar sin invadir. Nunca se lo dije a nadie, ni a mi padre, ni a mis hermanos, ni a mis mujeres. Me hice fuerte, fui guerrero. Tomé cuerpos como se toma el agua después de mucho desierto, con urgencia, sin pensar, y me convencí de que eso era lo que los hombres hacen. Levantó la mirada, por fin la miró a los ojos, y en ese cruce silencioso todo tembló. Pero tú no me ves como un guerrero, ni como un animal. Tú me ves como si supieras que algo me falta. Luisa sintió que algo dentro de ella se abría, como una herida que también era semilla. No te falta nada, susurró por fin con voz suave como miel tibia. Solo tienes miedo de que alguien te mire sin huir. Taumari bajó la cabeza, se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblaron. No lloraba como los niños, no lloraba como los hombres. Lloraba como quien lleva años cargando un secreto que pesa más que una lanza. Y Luisa no lo abrazó, no lo corrigió, no lo salvó. Solo cruzó el fuego con sus manos y las posó sobre las de él, no como quien ofrece consuelo, sino como quien dice, sin palabras, estoy aquí, puedes romperte. El fuego siguió ardiendo, la noche siguió callando, y por primera vez, Taumari no se sintió débil por llorar, se sintió limpio. Luisa retiró la mano lentamente, se acomodó en su lugar y cerró los ojos. No había nada más que decir, y en ese silencio, profundo como el mar, algo nuevo nació entre ellos. No deseo, no deuda, no obligación, un puente, y la promesa invisible de que, aunque doliera, él ya no estaría solo. Desde aquella noche de confesiones al pie del fuego, algo invisible pero poderoso se instaló entre ellos. No era confianza, tampoco era amor. Era una forma nueva de respirar, como si cada uno comenzara a existir más intensamente solo por saber que el otro estaba allí. Taumari, el guerrero temido, dejó de esconderse detrás de su orgullo. Ya no la evitaba, tampoco la perseguía, solo la miraba. Y en esa mirada había una calma torpe, un respeto que no sabía cómo nombrar, una necesidad de estar cerca, sin invadir. Luisa, por su parte, tampoco hablaba de más. Nunca lo había hecho. Pero ahora su silencio tenía otro sabor. Ya no era un muro, era un espacio suave, como la brisa que entra por la ventana antes del amanecer. Una invitación a acercarse sin miedo. Los días pasaban lentos, pero cargados de gestos nuevos. Él le dejaba frutas frescas sobre la manta, sin decir que eran para ella. Ella colgaba flores secas en la entrada de su choza, como quien purifica el aire. Una mañana, al verla intentando encender el fuego con ramas húmedas, él se arrodilló junto a ella sin decir palabra y le mostró con paciencia cómo debía soplar, en qué momento colocar más leña. Las manos se rozaron sin intención, pero ese leve contacto fue más profundo que una caricia. Ella sintió el corazón latir con fuerza. Él bajó la mirada, como si temiera que sus ojos lo traicionaran. Y entonces comenzó un juego que ninguno de los dos sabía jugar, pero que los envolvía con la delicadeza de una canción antigua. Compartir silencios,
intercambiar objetos, mirarse sin hablar. Una noche, durante una ceremonia de luna llena, Luisa se sentó sola, cerca del río. No se mezclaba aún con los cantos ni con los ritos, solo observaba. El agua corría lenta, reflejando la luna como un espejo quebrado. Taúmari se acercó sin hacer ruido, pero ella supo que venía. Su cuerpo lo sabía antes que sus oídos. Se sentó a su lado. No dijo nada, solo se quitó las sandalias, metió los pies en el agua y se quedó allí, con la respiración serena, como si estuviera por primera vez en paz. Después de unos minutos, se volvió hacia ella. No le pidió permiso. No le preguntó qué sentía. Solo tomó sus manos y con una delicadeza que desarmaba, la sumergió en el agua tibia del río. Con los pulgares comenzó a lavar sus palmas, despacio, como si limpiara más que tierra, como si sanara cicatrices que no se veían. Luisa cerró los ojos, no porque quisiera escapar, sino porque su cuerpo entero se rindió a ese gesto. No era pasión, no era deseo, era devoción. Y cuando abrió los ojos, él estaba mirándola, no como hombre, no como guerrero, sino como un niño que por fin encuentra un hogar. «Nunca he besado sin miedo», susurró él. Luisa no respondió con palabras, solo acercó su rostro, muy despacio, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Y entonces se besaron. No fue un beso de novela, no fue un beso urgente. Fue un roce lento, profundo, silencioso, como quien bebe agua después de años de sequía. Labios que no sabían a pasión, sino a verdad, a promesa, a hogar. Cuando se separaron, no hablaron, no hacía falta. Luisa se apoyó suavemente en su hombro y Taúmari cerró los ojos. Por primera vez en su vida, no sintió miedo de quedarse. El río siguió corriendo, la luna siguió brillando, y en medio de la noche, sin testigos, dos almas comenzaron a desaprender el dolor, para recordar cómo se ama. Desde aquel primer beso junto al río, el mundo pareció adquirir un ritmo diferente. No hubo promesas, no hubo declaraciones, solo un nuevo modo de habitar los días, de mirar, de respirar. Taúmari se volvió más callado, pero no distante. Estaba presente en cada gesto. Le acercaba agua fresca sin decir nada. Partía en dos la última fruta del día y dejaba su mitad envuelta en una hoja junto a su manta. Tejía con sus propias manos una bolsa de piel para que ella guardara su rosario. Detalles mínimos pero cargados de un respeto que él nunca había dado a nadie. Luisa, por su parte, no cambió. Seguía moviéndose con esa calma que parecía nacida de otro tiempo, pero sus ojos ahora llevaban una luz distinta, como si el alma, por fin, hubiese encontrado una grieta por donde asomarse sin miedo. Y fue esa luz la que empezó a despertar incomodidad más allá de la aldea. El gobernador del estado, enterado por sus espías de que el Apache no había tomado posesión de la Virgen Blanca según lo esperado, decidió actuar. No por justicia, sino por control. Luisa debía regresar, debía ser ejemplo. No podía convertirse en símbolo de desobediencia ni de mezcla. No podía volverse leyenda. Una comitiva llegó a la aldea al amanecer. 3 soldados y un emisario del gobierno. No traían armas en alto, pero sí órdenes escritas con tinta de amenaza. «La mujer blanca debe ser devuelta», dijo el emisario sin rodeos. El acuerdo era claro. No se le dio para que la adore, sino para que asegure la alianza. No ha cumplido con su parte, y el gobernador lo toma como una ofensa. Taúmari los miró en silencio. No parpadeó, no habló. Solo escuchó cada palabra como quien escucha llover sobre la tumba de alguien amado. Luisa estaba cerca, pero no dijo nada. Sabía que ese momento no le pertenecía a ella. Era él quien debía decidir si seguía obedeciendo o por fin elegía. El Apache dio un paso al frente. Se quitó la banda que llevaba en la frente y la dejó caer al suelo. Luego levantó la voz, firme, honda, como si hablara desde el centro de la tierra. «No la tomé porque me fue entregada. No la forcé porque no soy un perro hambriento. No la devolví porque ya no es ajena. Ella no es una posesión. Ella es mi casa». El silencio que siguió fue tan espeso
que ni los pájaros se atrevieron a cantar. El emisario lo miró con rabia disfrazada de diplomacia. «Tendrás consecuencias». Tahúmari se acercó. Lo miró tan de cerca que el hombre bajó la vista. «Ya he vivido suficientes. Esta vez viviré las que elijo». Los soldados se fueron, pero el mensaje era claro: habría represalias. Esa noche Tahúmari no comió, no habló, no se sentó con nadie. Solo esperó que la aldea durmiera, y cuando la oscuridad fue total, caminó hasta la choza de Luisa. Ella ya lo esperaba. No con ansiedad, no con urgencia. Lo esperaba como se espera lo sagrado. Él entró sin palabras, se sentó frente a ella y la miró con una mezcla de dolor y ternura que ningún hombre había mostrado jamás. «Te quise sin tocarte», dijo, «pero ya no puedo separar más mi cuerpo de lo que siento, y no quiero que vengas a mí como deuda, sino como deseo, no mío, nuestro». Luisa se acercó. Con movimientos lentos, acarició su rostro. Sus dedos tocaron cada cicatriz como quien lee un libro que solo ella puede comprender. «No soy tuya», murmuró, «pero estoy aquí, porque quiero quedarme». Entonces, por fin, se desnudaron el alma y el cuerpo, sin prisa, sin temor, sin violencia. Fue una unión distinta. No se buscaron por necesidad, sino por certeza. Él la besó como si la piel de ella fuera un altar. Ella lo abrazó como si su espalda pudiera sostener el peso de todo lo que él nunca había dicho. No hubo gemidos de placer, solo suspiros de liberación, como si cada roce, cada caricia, cada latido fueran ladrillos derribando un muro. Al amanecer, dormían entrelazados, no como amantes, como sobrevivientes, como dos seres que, después de tanto dolor, habían encontrado un rincón donde dejar de huir. Y en el pecho de Luisa, Tahúmari murmuró apenas con la voz ronca y rota: «Ahora ya no tengo miedo de quedarme». Y ella, acariciando su cabello, respondió en un susurro: «Y yo, ya no tengo miedo de que me ames». El amanecer siguiente no trajo paz. La aldea despertó con un aire distinto, espeso, casi eléctrico. Las aves no cantaban, el viento no danzaba. Era como si la tierra supiera que algo se acercaba, algo que traía más ruido que verdad. Tahúmari fue el primero en sentirlo. Mientras aún acariciaba el cabello de Luisa, que dormía envuelta en su pecho, un murmullo lejano comenzó a subir desde las raíces del suelo. Cascos. Varios, fuertes, coordinados. No hizo falta más. Se levantó sin despertarla, salió de la choza y desde la colina vio lo que temía. Un grupo de jinetes armados, vestidos con los colores del ejército del gobernador, avanzando hacia la aldea como si vinieran por una deuda. No hubo tiempo para palabras, solo acciones. Tahúmari dio la señal. Los hombres se armaron, las mujeres escondieron a los niños, las ancianas comenzaron a rezar, y él buscó a Luisa. La encontró ya despierta, parada fuera de la choza, sin miedo, sin lágrimas. Solo una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Ya vienen? Él asintió. Ella no retrocedió, no corrió, solo dijo firme: «Estoy contigo, sea lo que sea». Tahúmari tomó su rostro entre las manos, lo besó con urgencia, con desesperación, como si ese beso fuera un amuleto, un escudo, un juramento. «Si algo me pasa», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «No digas si algo me pasa, di si logramos sobrevivir». Y con esa frase lo desarmó. Los soldados llegaron con el estruendo de quienes creen que el poder está en el ruido. No preguntaron, no hablaron, dispararon, quemaron, destruyeron, pero la aldea no se rindió. Los hombres resistieron con flechas, piedras, cuchillos de hueso. Tahúmari peleaba como un dios enfurecido, no por venganza, no por orgullo, por ella, porque por primera vez su vida tenía un rostro que perder. Luisa ayudaba a las mujeres a esconder a los niños en las cuevas cercanas, llevaba agua a los heridos, rompía su propio vestido para detener la sangre de un anciano que no podía moverse. Era frágil, pero no débil.
Era luz en medio del caos. Y entonces, él disparó. Uno solo. Seco. Frío. Una bala perdida. Una bala que no entendía de justicia. Luisa cayó. Taúmari, al verla en el suelo, corrió como si el tiempo ya no existiera. Se arrodilló junto a ella. La tomó en brazos. Tenía sangre en el abdomen. Su vestido blanco se manchaba como una flor herida. ¡No!, gritó, no con rabia, sino con un dolor tan primitivo que hizo temblar el aire. Ella abrió los ojos. Sonrió, apenas. «Estoy aquí», murmuró. «No me he ido». Y con esa certeza, él se levantó. No era un hombre ya, era una tormenta con piernas, una furia sagrada. Lideró la ofensiva final. Con sus propios brazos derribó al comandante. Gritó, luchó, sangró y venció. No por gloria, no por tierra, por amor. Cuando todo acabó, la aldea era un suspiro de humo y cenizas. Pero ella seguía viva, malherida, débil, pero viva. Taúmari la llevó en brazos hasta su choza. La acostó con cuidado, le limpió la herida con agua de romero y la cubrió con su manta más gruesa. No dejó que nadie más la tocara. Se sentó junto a ella y le sostuvo la mano durante horas. Cuando despertó con la piel pálida y los labios resecos, lo vio allí, con los ojos rojos de no dormir, la barba crecida, el rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. «¿Ganamos?», preguntó ella, apenas audible. Y él respondió con la voz más suave que jamás había usado. «No ganamos, sobrevivimos. Y eso es más valiente». Ella cerró los ojos. No para dormir, sino para guardar ese momento dentro. Y él, en silencio, tomó su mano entre las suyas y dijo en voz baja, temblando: «Si vives, dejo las armas. Lo juro, las entierro con el pasado, porque ya no quiero defenderme del mundo. Quiero construir uno contigo». Luisa no habló, pero una lágrima rodó por su mejilla, y para él fue suficiente respuesta. Esa noche, el fuego no ardió para ahuyentar el frío. Ardió para recordarles que, aún entre sangre y tierra, el amor había sobrevivido. El invierno llegó sin pedir permiso, pero esta vez no trajo amenaza. Trajo silencio, trajo recogimiento, trajo tiempo. Luisa tardó semanas en recuperarse. La herida no fue solo en el cuerpo, fue en la historia, en todo lo que había callado, resistido, sostenido. Pero cada día, al abrir los ojos, encontraba el mismo rostro junto a ella. Taúmari, con el cabello enredado, los ojos cansados y las manos firmes, la cuidaba como quien protege la raíz de un árbol que aún no ha florecido. Le preparaba infusiones de manzanilla y hojas dulces. Le cantaba bajito en su lengua cuando pensaba que dormía. Le peinaba el cabello con torpeza y ternura. Le susurraba cuentos del cielo y la tierra, de cómo los primeros apaches nacieron de una lágrima caída sobre una piedra caliente. Y Luisa sanaba, no solo el cuerpo, sanaba la soledad, sanaba la vergüenza heredada, sanaba la creencia de que nunca sería elegida por amor y no por obligación. Un día, al fin, caminó sin ayuda. Otro día volvió a trenzar el cabello de una niña, y más tarde preparó pan junto a las mujeres que antes la habían juzgado. Nadie dijo nada, pero una de ellas le colocó una flor en el cabello al terminar. Pequeño gesto, gran victoria. Y entonces llegó la primavera. Las flores volvieron a nacer como si nunca hubieran dudado de su derecho a existir. El aire se llenó de cantos y la aldea se preparó para algo más grande que la estación, una unión sagrada. No era boda de iglesia ni ceremonia oficial. Era algo más profundo. Era una celebración apache de pertenencia, de tribu, de alma. Luisa no lo esperaba, no lo pidió. Pero una mañana, Taúmari se arrodilló frente a ella, sin testigos, sin palabras decoradas, y le ofreció su lanza quebrada. No como arma, sino como símbolo. «Ya no la necesito», dijo. «Tú eres mi escudo». Ella tembló, no de miedo, de certeza, y respondió sacando de entre sus cosas una pequeña cruz de madera, tallada con sus propias manos durante las noches de insomnio. Se la entregó.
No para que reces, susurró, sino para que recuerdes que también tú mereces perdón. La ceremonia fue sencilla. El cielo estaba despejado y la aldea entera se reunió bajo un árbol centenario. Las mujeres la vistieron con una túnica de lino claro, decorada con bordados hechos por ellas. Ya no era la forastera, era una hermana. Los hombres acompañaron a Tahúmari hasta el centro del círculo. Ya no era solo el guerrero, era el que había elegido la paz, el que había amado sin poseer, el que había renunciado a la venganza por el calor de un hogar. Frente a todos, se tomaron de las manos. No pronunciaron votos, no necesitaron promesas, solo se miraron, largo, profundo, y en esa mirada se dijeron todo. Ella vio al niño herido, al hombre que luchó por no sentir, al alma que por fin se entregaba. Él vio a la bastarda humillada, a la virgen impuesta, a la mujer que nunca se quebró, y juntos se reconocieron, no como opuestos, sino como partes perdidas de una misma canción. Cuando terminó la ceremonia, una anciana se acercó a Luisa y le colocó un collar de semillas bendecidas. Ahora eres raíz, no solo flor. Y esa frase se quedó grabada en ella como un tatuaje invisible. Esa noche, bajo el mismo cielo que los había visto nacer con dolor, se amaron otra vez, pero no como quienes se buscan para sobrevivir, sino como quienes ya no temen quedarse. Y cuando las llamas del fuego se apagaron y el mundo volvió al silencio, Tahúmari, con el rostro apoyado en su pecho, murmuró: «He dejado la guerra, pero si alguna vez tengo que volver a luchar, será por ti». Y ella respondió, acariciando su cabello: «Y si alguna vez me pierdo, que tu amor me encuentre». 1 año había pasado desde la última vez que la guerra tocó sus puertas. 1 año desde que el fuego no significó miedo, sino hogar. Desde que la tierra no fue refugio, sino raíz. La aldea, marcada por cicatrices, seguía en pie, y entre sus árboles, sus niños, sus piedras y sus silencios, algo nuevo se gestaba. Algo que no venía con ruido ni promesa, sino con la ternura de los ciclos cumplidos. Vida. Luisa caminaba ahora con la calma de quien ha dejado de pedir permiso para existir. Sus pasos eran firmes, pero suaves. Su mirada, luminosa. En su vientre, el ritmo de otro corazón palpitaba, pequeño y silencioso, como una flor creciendo bajo la tierra sin que nadie la vea aún. Tahúmari la seguía con los ojos donde quiera que ella iba. No con posesión, con asombro, como si aún no pudiera creer que, después de todo, el universo le había confiado algo tan sagrado. Una mujer que lo había visto en ruinas y se había quedado para construir con él. Los días eran simples, pero intensos. Él tallaba madera, ella bordaba. A veces no hablaban en horas, pero con una sola mirada se entendían. Él le tocaba el vientre como si hablara con el hijo que aún no había nacido, y ella le acariciaba las manos, como si quisiera borrar poco a poco el recuerdo de todo lo que habían sostenido por dolor. Y entonces llegó el día. El cielo estaba despejado, el sol brillaba, pero el aire era fresco. Luisa sintió que algo dentro de ella se abría como un río contenido demasiado tiempo. No gritó, no se asustó, solo tomó la mano de Tahúmari y le dijo con una sonrisa serena: «Ya viene». Él no supo qué hacer. Temblaba como si la batalla más importante de su vida apenas comenzara, pero ella lo guió, como siempre lo había hecho, con esa suavidad que no impone, pero transforma. Las mujeres de la aldea rodearon la choza. No hicieron alboroto, solo entonaron cantos bajos, antiguos, nacidos mucho antes que cualquier idioma. La vida quería entrar al mundo, y ellas abrían el camino. Horas después, con la piel bañada en sudor, los labios partidos de tanto apretar el alma, y los ojos llenos de una luz que no se puede fingir, Luisa trajo al mundo a un niño. Tahúmari lo recibió con las manos temblorosas. Nunca antes había sostenido algo tan pequeño, tan frágil, tan suyo. Lo envolvió en una manta de algodón, lo alzó al cielo, y con la voz quebrada por todo lo que había sido y todo lo que ya no era, lo llamó Iyari,
corazón. Y en ese instante, mientras los rayos del sol acariciaban la frente del recién nacido, todo tuvo sentido. La sangre, el dolor, el silencio, la entrega. Cada herida fue parte del camino hacia ese momento. Luisa lo miró desde el lecho, exhausta pero radiante. Taumari se acercó, se arrodilló ante ella y le puso al niño en los brazos. «Gracias», susurró. «No solo por él, por quedarte, por no tener miedo de lo que yo era». Ella lo besó en la frente y con la voz apagada pero firme respondió: «No eras lo que decías ser, solo eras lo que no te habían permitido descubrir». Él la miró con los ojos llenos de lágrimas, no lágrimas de tristeza, sino de redención. «Mi cuerpo fue arma, mi alma fue prisión, pero tú y él me enseñaron a vivir desnudo y sin miedo». Luisa cerró los ojos, apoyó su frente contra la de él, y en ese silencio, profundo como un suspiro eterno, el mundo pareció detenerse para honrar ese instante. Afuera las mujeres cantaban, los niños reían, las flores abrían sus pétalos al sol, y bajo ese mismo cielo que los había visto romperse, ahora germinaban juntos, porque cuando dos almas se eligen desde la verdad, cuando el amor no nace del deseo, sino del encuentro, ni la guerra, ni el tiempo, ni la muerte pueden borrarlo. Y así, en una aldea olvidada por los mapas, una virgen entregada por poder y un guerrero con el alma rota, escribieron una historia que nadie se atrevió a contar. Una historia donde el amor no domestica, libera. Antes de que te vaya, si esta historia te conmovió, si sentiste que por un instante vivías dentro de otro tiempo, entonces te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar la palabra raíz aquí abajo. Puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad es lo que permite que esta comunidad, formada por personas como tú, que creen en el amor profundo, en la transformación y en los romances que trascienden el tiempo, siga creciendo y manteniéndose viva. Este canal es más que un canal. Es un refugio para quienes aún valoran las miradas lentas, los silencios que abrazan y las historias que sanan. Así que si tú también sientes que perteneces a este rincón del mundo donde el amor aún importa, suscríbete, deja tu like y escribe raíz en los comentarios. Gracias por estar aquí. Y que siempre tengas un lugar donde el alma pueda quedarse.